bienvenidos a mi podcast Sin Libertad la Vida Nada Vale. Yo soy Diego Trinidad. Esta noche vamos a hablar de historia, de algo muy importante y muy interesante. Y espero y confío que a todos les guste. Es mi versión de los sucesos que llevaron al asesinato del presidente John Kennedy el 22 de noviembre de 1962 en Dallas, Texas. Pero antes de eso yo quiero decir unas palabras por un par de minutos, que hoy en Miami el Departamento de Justicia anunció en la Torre de la Libertad en esta fecha 20 de mayo, que es la independencia de la República de Cuba, el enjuiciamiento de Raúl Castro por el asesinato de los 4 pilotos de Hermanos al Rescate hace 30 años. Aunque esto sea nada más que un acto simbólico, me parece que es muy importante y de gran satisfacción, sobre todo por el exilio histórico de Miami, ver que esto se haya podido llevar a cabo, aunque no pase más nada, que necesariamente no sabemos si esto puede ser un preludio de algo mayor, pero de todas maneras, es muy bueno saber que al fin se hizo por lo menos un poco de justicia. Y eso es todo, vamos al programa. Es muy posible que tengamos que hacer 2 programas de esto porque hay muchos detalles que se van a enterar que definitivamente no conocen. Voy a empezar por decirle que en todos mis 50 años de investigador histórico, a mí, hasta que escribí este ensayo hace 13 años ya, en el 50 aniversario del asesinato, a mí nunca me había interesado particularmente eh, en los detalles del asesinato del presidente Kennedy, porque esto es un laberinto sin salida. O sea, hay miles y miles de libros, casi todos de conspiraciones. Mientras más uno se mete, más uno eh, eh, se hunde. Además, a mí siempre me pareció desde muy al principio. Yo vi naturalmente en televisión cuando Jack Ruby mató al sospechoso Lee Harvey Oswald. Y a mí siempre me pareció en aquel entonces muy conveniente, vamos a ponerlo de esa manera, que a Oswald lo arrestaran el mismo día del asesinato con el caos que se estaba viviendo en Dallas en aquellos momentos. Como ustedes van a ver, no fue tan extraño, lo que pasó fue en realidad accidental, pero de todas maneras. Y muy desde el principio, yo siempre pensé que de ninguna manera eso había sido el trabajo de un solo hombre. Y por supuesto lo seguí pensando, pero lo dejé ahí porque, pues, de todas maneras, es más, a través de los años, pues yo mismo me creí la versión de lo que ustedes van a ver que fue el encubrimiento más grande de todos los tiempos, lo que hicieron con el asesinato del presidente Kennedy. Entonces yo por muchos años, hasta el punto que unas Pascuas compré varias copias de este libro que voy a mencionar, que se llama, es una novela que se llama Libra, del autor se llama Don DeLillo. Es una novela histórica sobre el asesinato de Kennedy, el cual sigue la narrativa que desde el principio crearon la KGB soviética y la DGI, la Dirección de Inteligencia General de Cuba. Desde el primer día, desde el 22 de noviembre, crearon esto, que se llamó Operación Dragón. Y ya ustedes verán los detalles. La narrativa fue que le hicieron creer, y todavía muchos millones de personas se creen eso, que a Kennedy lo mató Oswald o quizás más, pero Oswald definitivamente. Eh, y la conspiración fue por agentes renegados de la CIA, por un pequeño grupo de cubanos que habían participado en la invasión de Bahía de Cochinos y financiado por
intereses de grandes petroleros de Texas y de la mafia. Todo esto en diferentes combinaciones. Esa es la narrativa del libro Libra y la que yo, hasta que empecé a investigar esto, me creí. Entonces, mi interés simplemente fue repentino en el sentido de que me leí un libro que yo tenía en mi biblioteca hacía 10 años por lo menos. Todos estos libros que yo voy a mencionar, vamos a tratar de ponerlo en pantalla, pero si no se puede por alguna razón, yo voy a dar una lista al final del programa o si hay que hacer unos segundos. Y todos los libros y todas las fuentes que yo voy a citar las pueden adquirir. Los libros esos hoy en día se pueden comprar en Amazon usados muy barato. Muchos de ellos se pueden sacar de la biblioteca pública, pero bueno, el primer libro se llama The Secret History of the CIA y el autor se llama Joseph Trento. Trento, que debe haber muerto ya, que ya tenía 80 y tantos años cuando yo hablé con él, cuando escribí este ensayo. Trento fue un investigador y un escritor que se dedicó a, eh, a investigar a las agencias secretas, específicamente la CIA, y fue muy amigo del legendario director de contrainteligencia de la CIA, James Jesus Angleton. Por 20 años fue Angleton el director y Trento fue su amigo por 11 años y lo entrevistó por horas de horas. Ese libro lo empezó a leer, ¿no? Y yo no sabía. De pronto, como en la página 200 y pico del libro que tiene 500, me encuentro algo que el autor le atribuye a Angleton y lo que es que Cuba fue responsable por la muerte del presidente Kennedy. Así se quedó nada. Y, muy importante, da los nombres y apellidos de dos agentes del DGI que estaban en Dallas y que según él estuvieron involucrados en la conspiración. Angleton no dice que esos agentes mataron a Kennedy. Es más, él menciona tres, pero dos con nombres y apellidos. El tercero no lo mencionó. Ya ustedes verán quién era. Eh, y el libro en realidad es una historia secreta de la CIA, de todas las cosas que pasaron y que no pasaron. Y eso es simplemente algo que se menciona de paso. No tiene nada que ver con el libro. Pero fue lo que me llamó mi atención. Inmediatamente, casi al mismo tiempo, eh, mi buen amigo, cuando entonces, hasta que me enteré que había votado por el presidente Obama, y poco después fue del Instituto de Estudios Cubano-Americanos de la Universidad de Miami, que dirigió mi gran amigo Jaime Zuchlicky. Brian Latell estuvo en el instituto por varios años. Yo lo conocí muy bien, conversamos mucho, inclusive le llevé a tres o cuatro cubanos que llegaron aquí, que habían estado bien involucrados en el gobierno. En fin, nos hicimos buenos amigos. Y él publicó un libro que se llama Castro's Secrets, que se basó sobre todo en la información que le dio a él el espía, vamos a llamarle espía radial de Cuba, Jaime Aspillaga. Y ya verán lo que Aspillaga le contó a Brian Latell. Y él escribió un libro alrededor de eso, pero mucho más. Y finalmente, otro libro que ya yo me lo había leído, más o menos, todo esto coincidió alrededor del 2013 a la misma vez. Eh, un libro escrito por el general Ion Pacepa de Rumania. Pacepa fue el oficial, el general de más alto rango que desertó de ningún país comunista. Eso fue en el 79. En los últimos 5 años, él fue director de la Agencia de Inteligencia de Rumania y asistente directo del dictador rumano Ceausescu.
Pues Pachepa escribió este libro, que específicamente es el mejor de los 5 que escribió y publicó, que se llama Disinformation. Lo escribió con otro historiador, pero él fue el principal colaborador. Pero él también tiene, dentro de los otros libros que escribió, un libro que escribió específicamente de Lee Harvey Oswald, que da una cantidad de detalles de Oswald también. Finalmente, como ya me interesé en el tema, me leí el mejor libro sobre Oswald, que se llama Legend, de Jay Epstein, que también tiene como 4 o 5 libros publicados sobre Oswald. Yo hablé por teléfono con Trento y con Epstein cuando aquello, y hablé con el eh, apoderado del general Pacepa, porque a pesar de que habían pasado muchos años, el general Pacepa todavía vivía aquí encubierto con otro nombre. Pero yo hablé con ellos por teléfono, con los 3, consulté, le dije sobre mis investigaciones, le hice varias preguntas. Entonces, pues ya con eso me interesé. Empecé a leer otros varios libros, todos los vamos a mencionar. Entonces, hoy lo que yo quiero es, porque es casi seguro que no vamos a tener tiempo de terminar en una parte. Eh, y además, lo más interesante, yo les voy a contar mi teoría rápidamente. Pero les quiero decir que lo más interesante de este programa va a ser lo que yo voy a hablar de mis fuentes y de toda la documentación que hay detrás de esto. Yo no lo puedo probar. O sea, yo no puedo probar que los agentes cubanos, que ustedes van a saber cuáles son los nombres y van a ver hasta fotografías, yo no puedo probar que ellos les dispararon a Kennedy, y mucho menos que los mataron. Eso es lo único que yo no puedo probar. Todo lo demás que ustedes van a oír esta noche o en este programa, todo está basado en historias, en documentos reales que lo puede encontrar cualquiera. No hay ningún misterio. Que ustedes acepten esta teoría o no, eso es cuestión de quien lo oiga y lo vea. Pero déjenme decirle esto. A pesar de que es una teoría en el sentido que yo no lo puedo probar, todo lo demás que hay escrito sobre el asesinato de Kennedy, todos los miles y miles de libros y artículos, también son teorías, porque nadie puede probar nada. Muchísimo menos el totalmente falso y completamente inútil informe de la comisión Warren que investigó el asesinato eh, poco después y publicó un reporte muy apurado por órdenes del presidente Lyndon Johnson, que quería que eso se publicara antes de la elección de 1964 para engañar a todo el mundo, porque Johnson fue uno de los principales detrás de este gran encubrimiento. Entonces, déjenme decirles lo que es mi teoría de lo que sucedió. Y después vamos a las fuentes. Y tenemos que ir remontarlos con esto primero que nada. Voy a tener que consultar algunas notas porque quiero ser bien exacto y quiero que entiendan bien todo lo que voy a decir, que está, repito, respaldado por documentación. Y tenemos que empezar y remontarnos a cuando Lee Harvey Oswald estaba en Japón, en la base de Estados Unidos, Aikito, cerca de Tokio, en 1964. Oswald tenía 18 años nada más. Era un muchacho muy perturbado mentalmente, por una serie de razones, una de las cuales les voy a mencionar. Pero era un tipo muy inteligente y tenía buenas aptitudes matemáticas, por lo cual lo colocaron en una caseta de observación que tenían en esta base de Estados Unidos en Japón, que era la que controlaba los vuelos de los aviones espías U-2. Salían de esa base,
de Japón y salían de otra base en Turquía. Oswald trabajaba en esa caseta y una de las cosas que Oswald sabía, o sea, controlaban los radares y estaba en contacto por radio con los pilotos. Y lo más importante que Oswald sabía y lo que más quería la KGB, el secreto más importante del cual la KGB estaba detrás, era a qué altura volaban los U-2. ¿Por qué? Porque el gobierno de la Unión Soviética y sobre todo el aparato de inteligencia sabía muy bien sobre los vuelos de los U-2 desde hacía años, desde mediados de los años 50, casi desde que empezaron, porque los radares que ellos tenían, aunque eran más rudimentarios que los americanos, los podían detectar. Entonces, pero no podían hacer nada al respecto, porque los aviones rusos de aquel entonces nada más que podían volar a 60.000 pies de altura, era lo máximo, y los U-2 volaban a 90.000 pies. Entonces, eso era lo que más ellos querían. ¿Qué pasó? Que Oswald y otro grupo de amigos de soldados con lo que ellos, pues en los días libres que les daban, iban a Tokio, a, que estaba a 35 millas de la base de Aikido, y pues iban a los bares de prostitutas, naturalmente. Pero Oswald en particular iba a un bar que se llamaba Queen Bee, la reina madre. Ese bar, la clientela era de oficiales. Oswald, que ganaba $90 al mes, no tenía, eso no le alcanzaba ni para pagarle a una mujer una noche. Pero él frecuentaba ese bar. ¿Cómo y por qué? No se sabe, pero Epstein, sobre todo, en su libro Legend y en otro libro digital que escribió después en ese año del 2013, cuando yo hablé con él, eh, Epstein teoriza que pues él iba ahí quizás acompañado por alguno de los oficiales, no se sabe porque muchas de las mujeres que trabajaban en ese bar, que era de alta categoría y cobraban muy caro, porque era para los oficiales principalmente, trabajaban para la KGB. ¿Ok? Entonces, pues ellos estaban tratando de reclutar a alguien y quizás fue por accidente, por casualidad, pero ellos se enteraron que Oswald trabajaba en la caseta de los judos y lo empezaron a tratar de captar y lo hicieron. Desde entonces, Oswald eh, se convirtió en, probablemente le pagaban con lo que ellos, porque poco después desertó de Estados Unidos y se fue a vivir a Rusia, donde se pasó 3 años. Pero en aquel entonces probablemente le pagaban algo mientras estaba en Japón y lograron saber el secreto de la altura que volaban los U-2 porque Oswald se lo dijo. ¿Cómo yo sé esto? ¿Y cómo lo sabe Epstein? Porque el piloto del avión del U-2 que se derribó en mayo del 58, Francis Gary Powers, que fue capturado vivo y estuvo preso varios años en la Unión Soviética, cuando a él lo liberaron en un intercambio que hicieron años después, él escribió un libro y en ese libro Powers dice específicamente que Oswald le dio el secreto de la altura de los U-2 a la inteligencia soviética, a la KGB en particular. Por cierto, aunque eso lo vamos a cubrir más en detalle más adelante, pero el U-2 de Powers no lo derribó un cohete ruso. No, señores y señoras. Lo derribó un avión que ellos eventualmente pudieron desarrollar cuando se enteraron del secreto. Y ese avión logró alcanzar la altura de 90.000 pies. Y el piloto, que yo tengo el nombre y todos los detalles, y más tarde si tenemos tiempo se los leeré, era una misión suicida. El piloto
tenía órdenes de embestir a U-2, pero no pudo hacerlo la primera vez que le pasó por el lado, pero la corriente de aire que el avión ruso desarrolló le quebró un ala al U-2. Los U-2 eran aviones muy ligeros y tenían unas alas larguísimas, tenían las alas más largas que el fuselaje, pero muy frágiles. Entonces la corriente de aire muy fuerte le quebró el ala y el avión cayó. Powers, que trabajaba para la CIA, no estaba en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, tenía órdenes de tomarse una píldora para que no lo capturaran vivo y pudieran revelar los secretos del avión, pero él no lo hizo. Y no solo lo capturaron vivo, sino que capturaron algunos restos del avión. Así que ese fue el reclutamiento de Oswald. Oswald entonces se pasó 3 años viviendo en Rusia, como dije, en Moscú y en Minsk, que ahora está en lo que ahora se llama Belarus, República de Belarus, que por lo que yo era parte de la Unión Soviética y se llamaba Bielorrusia. Eh, Oswald él conoció ahí a Marina, la esposa con quien se casó y tuvo 2 hijos y trajo con él hasta acá, que puede también haber sido agente de la KGB. Eh, pero fue a una escuela de espía que estaba en Minsk, que la dirigía un coronel que era tío de Marina, su esposa. En un baile ahí en Minsk fue que él conoció a la muchacha y eventualmente pues se casaron. Oswald ya desde jovencito había empezado, él mismo se auto enseñó un poco de ruso, el idioma ruso, porque pues él tenía ideas progresivas. En aquel entonces simpatizaba mucho con la Unión Soviética, por eso desertó, y con Cuba después, la Unión Soviética primero. En esa escuela de espía de Minsk, curiosamente, Oswald puede haber conocido, porque asistieron a esa escuela en aquel entonces, en esos meses. No es seguro que se haya conocido, pero es posible que se haya conocido a Ramiro Valdés, que después fue jefe de la inteligencia de Cuba y ministro del Interior, a José Abrantes, lo mismo, y al cuando entonces era nada más que comandante, eh, pero fue, a pesar de que tenía 22 años nada más, eh, Escalante estaba también, perdón, Escalona estaba también en esa escuela de espías. Pueden haberse conocido todos ahí. Pero Oswald ya trabajaba para la KGB, con lo que después, pues una desilusión. Él lo entrenaron como francotirador y todos los demás cursos de espionaje. Pero siempre la KGB encontró que Oswald era un tipo muy inestable y eventualmente pues decidieron que no le servía en realidad, pero aún así lo mandaron para acá, para Estados Unidos de todas maneras, como lo que se conoce como un agente sleeper, un agente durmiente, que se pasaba tiempo en Estados Unidos y se pasaba tiempo en Estados Unidos hasta que lo activaban en un momento determinado para cumplir la misión que le asignaban. Entonces, lo mandaron para acá, pero no con idea de utilizarlo para nada, porque pensaban que era un tipo muy, muy inestable, como acabo de decir. Eh, Después sigue la trayectoria de Oswald aquí. Primero vamos a terminar con la teoría mía, después vamos a incorporar a todos los demás al,
al relato y por último vamos a las fuentes. Oswald pasó varios años en Dallas y después vivió por un tiempo en New Orleans. Ahí fue cuando empezó su interés en Cuba y en la Revolución Cubana y se metió con una organización que se llamaba con aquello Fair Play for Cuba Committee, Comité para el Trato Justo de Cuba, a la que pertenecieron mucha gente prominente, inclusive especialmente un profesor muy famoso que escribió un libro cuando aquello muy conocido que se llamaba Listen Yankee. El profesor se llamaba C. Wright Mills. Él fue miembro de la organización y muchos otros más, americanos ingenuos, lo que se conocía como fellow travelers, compañeros de viaje. Cuando Oswald estaba en New Orleans repartiendo panfletos un día en una calle, en una esquina, se encontró con un exiliado cubano que se llama Carlos Bringuier, que todavía vive. Así yo también lo conozco, no personalmente, pero lo hemos comunicado por escrito y por teléfono. Y después eventualmente también escribió un libro. Y tuvieron un altercado, a los dos se los llevaron presos. Y después, curiosamente, los dos hicieron un programa de radio. Tuvieron como una especie de debate. Eh, Sigue el relato con Oswald. De ahí, Oswald, de buenas a primeras, decide que quiere volver a Rusia. Él había renunciado a la ciudadanía americana cuando se fue a vivir a Rusia. Eventualmente le devolvieron el pasaporte, le devolvieron la ciudadanía. Pero entonces, de buena primera, decide que quiere irse para allá y empieza su simpatía por la Revolución Cubana. Entonces, en sus intentos de conseguir una visa para volver a Rusia, pues decide ir a la Ciudad de México. Recuerden lo que les digo, todo este tiempo Oswald estaba trabajando para la KGB como un agente encubierto. En Rusia se pasa en octubre del 62, un mes antes del asesinato. En Rusia se pasa un fin de semana que le empezaron a decir por mucho tiempo el The Lost Weekend, fin de semana perdido, porque no se sabía lo que había hecho Oswald ahí. Pero ahora sí se sabe muy bien por muchos de los varios libros escritos, los cuales yo he leído, y se conoce muy bien todo lo que hizo Oswald, a quién vio, dónde estuvo. Lo primero que hizo fue ir a la embajada, bueno, se hospedó en un hotel que se llamaba Hotel del Comercio, un hotel que era muy conocido porque se alojaban ahí simpatizantes comunistas, espías comunistas. La CIA lo tenía vigilado, fotografías, videos, grabaciones de Oswald y de muchos otros. Entonces estaba el Hotel del Comercio, estaba muy cerca de la Embajada de Cuba y la Embajada de la Unión Soviética. Entonces Oswald va a la Embajada de Cuba y allí se empieza una conversación con la recepcionista de apellido Silvia Durán, eh, para pedirle que quiera una visa para Cuba. Empieza, la Silvia Durán llama al embajador, que se llamaba, eh, lo tengo que buscar en la nota y ahora no tenemos tiempo, se nos está acabando, pero yo les digo el nombre. Y eventualmente tiene una discusión y el embajador le dice, mira, nosotros no te podemos dar una visa para Cuba sin la aprobación de la embajada soviética. Tienes que ir ahí primero. Entonces, Orwell, muy molesto, se va para la embajada soviética y allí tiene el mismo problema, pero le llaman a un agente que se entrevista con él, supuestamente un diplomático ruso, que no era tal, era un agente de la KGB, del Directorado 14,
que era el que se ocupaba de asuntos mojados, quiere decir asesinatos. Con esa entrevista, también tengo los nombres, todo esto vamos a poner los nombres en pantalla, o yo, porque ya nos queda poco y quiero mencionarlo, yo todo esto se lo puedo enviar. Ustedes escriben al correo electrónico sin libertad la vida nada vale arroba gmail.com y ahí, si me escriben ahí y me mandan el email del que me escriba, yo con mucho gusto le mando toda esta información por email y así lo tienen. Y es mucho más fácil que estar mencionando y que yo estar mirando mis notas porque se distrae uno, ¿no? Entonces, para terminar muy rápidamente con Oswald, porque ya nos queda muy poco tiempo, pues él entonces airadamente vuelve a la embajada de Cuba, donde le dicen lo mismo, no podemos, tienen que darte una visa primero para ir a Rusia, y entonces cuando se vaya a gritos, le dice, voy a matar al presidente Kennedy. Eso está, pues, captado y hay varios testigos. Después, Oswald, en ese fin de semana, primero se empata con la recepcionista, con Silvia Durán, que supuestamente se acuesta con ella, y van a una fiesta, nada más y nada menos que a casa de Octavio Paz, el ganador del premio, el gran escritor mexicano ganador del premio Nobel, a casa de la hija de Octavio Paz, que se llamaba Elenita Paz. Todo esto después uno de los autores que les voy a mencionar lo documenta, la entrevista a ella, y la hija de Octavio Paz hasta bailó con Oswald en ese fin de semana. Y después se entrevistó con muchos más. Lo tenemos que dejar para el próximo programa, que no va a ser de historia, no va a ser la continuación. En el próximo programa vamos a hablar de política otra vez y vamos a hablar de la situación con Irán, de las elecciones de anoche, en fin. Así que se nos está acabando el tiempo. Una vez más, les agradezco estar con nosotros y que sigan hablando del programa Sin Libertad, la vida nada la vale, transmitido los martes y los jueves a las 8 de la noche por YouTube y por Rumble. Y con esto me despido. Muy buenas noches.